Queridos hermanos, estamos celebrando este viernes de este tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día, el Evangelio según San Marcos. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar, que la liturgia nos propone para meditar en este día, nos presenta a Jesús respondiéndole a los judíos sobre algo que tal vez a nosotros nos pueda parecer irrelevante. Jesús les habla a los judíos sobre David, este rey que fue tan importante para el pueblo israelita y que tuvo un papel tan protagónico. Y Jesús hace una interpretación de la Sagrada Escritura. Pensemos que Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el Verbo. Un gran padre de la Iglesia, San Jerónimo, que fue el encargado de hacer la primera traducción de la Sagrada Escritura, la Vulgata, porque fue hecha para que la gente pudiera tener acceso a ella, decía que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Es decir, todas las Escrituras nos hablan de Jesús. Y todo el Antiguo Testamento incluso hace referencia a Cristo. Todas las figuras del Antiguo Testamento son de alguna manera tipos de lo que será en plenitud Jesús, el Mesías, el Redentor. Incluso el rey David. Pensemos que Jesús incluso habla de Abraham y que Abraham se alegró viendo venir ese día del Señor y sonrió en su interior, y los judíos le dicen: no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús es Dios, evidentemente que conoce a Abraham, ha visto a Abraham, y Abraham habla de él. Como lo habla David, David lo reconoce como su Señor y su Mesías. Podríamos decir que hay como un doble aspecto en la relación entre Jesús y David. Es hijo de David en cuanto a la carne, pero es padre de David en cuanto a Dios. Por eso David habla: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Lo cierto, y en esto me quiero detener, Jesús es el que interpreta y el que le da sentido a la Sagrada Escritura. Solamente Él es el que puede ayudarnos a comprender el sentido más profundo de la palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios. Lutero, el gran reformador que trató de atacar a la Iglesia y trató de destruirla, este gran padre del protestantismo, sostuvo que la Sagrada Escritura es de libre interpretación, que nadie puede interpretar por mí la Sagrada Escritura, que yo solamente lo puedo hacer. Entonces cada uno tiene acceso a la Sagrada Escritura y la interpreta como le parece. Claro, esto tiene consecuencias muy nefastas cuando lo aplicamos a nuestra vida espiritual, porque cada uno lo puede entender de una manera totalmente distinta. Lo cierto es que nosotros sabemos que es Cristo el que verdaderamente le da el sentido a la Sagrada Escritura, y si es Él, como lo hizo en este texto que acabamos de escuchar, el que les ayuda a interpretar a los judíos aquel pasaje de David que hace referencia precisamente al Mesías. La Iglesia es la depositaria del tesoro de la revelación. La Iglesia es la encargada no solamente de custodiar, sino incluso de interpretar. Todas las Biblias católicas tienen siempre una explicación debajo, al pie de página, para que nosotros podamos interpretar sobre todo los pasajes más oscuros o más difíciles de comprender. Ella tiene la potestad, junto a la Sagrada Tradición, de darnos luz sobre aquellos pasajes que tal vez uno no alcanzaría a dilucidar. Creo que el Evangelio de hoy, entre otras cosas, nos enseña también a confiar en el ministerio y el magisterio de la Iglesia que Jesús ha querido dejar para que ese magisterio y ese ministerio nos instruyeran, nos iluminaran. Es misión nuestra
dejarnos transformar por el Señor y dejarnos transformar por aquellos que Él quiso que siguieran haciendo sus veces aquí en la tierra. Que en este día viernes le pidamos de manera especial al Señor esta gracia de siempre guiarnos por la norma de aquellos que realmente interpretan según el querer de Dios, según su voluntad. Y en esto también tener cuidado, porque el mismo Jesús lo ha dicho, habrá lobos que se van a mezclar en el rebaño, esos lobos que lo único que van a hacer es apartar del verdadero camino. Y lamentablemente pasa dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, personas que no tienen el sentir de la Sagrada Escritura, el sentir de la tradición de la iglesia, esta tradición de más de 2000 años, y el sentir del magisterio de la iglesia, de lo que quiere realmente Dios. Nosotros, en este sentido, tenemos que ser dóciles, tenemos que ser también astutos, para saber buscar a aquellos que realmente nos prediquen a Cristo, Cristo crucificado, nos prediquen a Cristo según la tradición de la Iglesia, esta tradición bimilenaria que tanta riqueza nos ha dejado, y nos prediquen lo que nos dice ese magisterio ininterrumpido que desde Pedro hasta el Papa Francisco nos vienen enseñando la misma verdad, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, la verdad de nuestra salvación. Que nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos conceda a todos nosotros esta gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.